El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 16. Sé lo que necesitas. Parte 5. Ed parecía intuir cuando ella deseaba mostrarse apasionada. No la obligaba ni la apremiaba. Con él nunca experimentaba la sensación que había experimentado con otros muchachos. O sea que existía una especie de escala cronológica intrínseca para la vida sexual, que empezaba con un beso de despedida en la primera cita y terminaba con una noche en el apartamento de un amigo en la 10ª. Ed vivía solo en su apartamento de Mill Street, situado en un tercer piso sin ascensor. Se reunían allí a menudo y Elizabeth iba sin la sensación de que lo visitaba era el antro de iniquidades de un Don Juan en pequeña escala. Él no la hostigaba. Parecía desear sinceramente lo mismo que ella, y junto con ella, y sus relaciones progresaban. Cuando se reanudaron las clases, después del receso del primer semestre, le pareció que Alice estaba extrañadamente preocupada. Esa tarde, antes de que Ed fuera a buscarla, saldrían a cenar juntos. Elizabeth observó que su compañera de cuarto miraba con el ceño fruncido el gran sobre de papel marrón que descansaba sobre su mesa. Elizabeth estuvo a punto de preguntarle qué contenía y después desistió. Probablemente se trataba de un nuevo programa de estudios. Nevaba copiosamente cuando Ed la llevó de vuelta a la residencia. ¿Mañana?, preguntó él. ¿En mi apartamento? Sí, prepararé unas palomitas de maíz. Estupendo, asintió Ed y la besó. Te amo, Beth. Yo también te amo. ¿Querrás quedarte?, inquirió Ed con tono afable. Mañana por la noche. De acuerdo. Ella lo miró a los ojos. Lo que tú quieras. Magnífico, dijo él plácidamente. Que descanses bien, cariño. Tú también. Esperaba encontrar dormida a Alice y entró en silencio en la habitación, pero ella estaba instalada frente al escritorio. ¿Te sientes bien, Alice? Tengo que hablar contigo, Liz, sobre Ed. ¿De qué se trata? Sospecho que cuando termine esta conversación habremos dejado de ser amigas, manifestó Alice. Para mí, eso significa renunciar a algo muy valioso, de modo que quiero que me escuches con atención. Tal vez será mejor que no me digas nada. Debo intentarlo. Elizabeth sintió que su curiosidad inicial se trocaba en cólera. ¿Has estado entrometiéndote en la vida de Ed? Alice se limitó a mirarla. ¿Estás celosa de él? No, si hubiera estado celosa de ti y de tus amigos, me habría mudado hace 2 años. Elizabeth la estudió perpleja. Sabía que Alice no mentía y de pronto sintió miedo. 2 cosas me hicieron desconfiar de Ed Hammer, prosiguió Alice. Primero, me escribiste acerca de la muerte de Tony y me dijiste que había sido una circunstancia muy afortunada que yo hubiera visto a Ed en el Lakewood Theatre, porque él había ido inmediatamente a Bot Bay y te había ayudado mucho. Pero yo no lo vi allí, Liz. Ese verano ni siquiera me acerqué al Lakewood Theatre. Pero entonces, ¿cómo se enteró que Tony había muerto? No tengo ni la más remota idea. Solo sé que no se lo dije yo. Lo segundo fue el asunto de la memoria idiática. Dios mío, Liz, ni siquiera recuerdo de qué color son los calcetines que lleva puestos.
Eso es totalmente distinto, respondió Elizabeth secamente. El verano pasado el Hammer estuvo en Las Vegas, murmuró Alice con voz apagada. Volvió a mediados de julio y ocupó una habitación en un motel de Pemaquid, o sea, del otro lado del límite urbano en Bot Bay Harbor. Fue casi como si estuviera esperando que la necesitases. ¡Qué disparate! ¿Y cómo sabes que Ed estuvo en Las Vegas? Poco antes de que empezaran las clases me encontré con Shirley de Antonio. Trabajó en el Pines Restaurant, que está justo enfrente del teatro. Dijo que nunca vio a nadie que se pareciera a Ed Hammer. Así me enteré de que te metías sobre muchas cosas. De modo que fui a hablar con mi padre y le conté lo que pasaba y él me dio el visto bueno. ¿Para qué?, inquirió Elizabeth atónita. Para contratar los servicios de una agencia de detectives privados. Elizabeth se levantó. Basta, Alice. Esto es el colmo. Cogería el autobús para ir a la ciudad y pasaría la noche del apartamento de Ed. Al fin y al cabo, solo había estado esperando que se lo pidiera. Por lo menos debes de saberlo, exclamó Alice. Después decidirás lo que se te antoje. No tengo que saber nada, excepto que es dulce, bueno y... ¿El amor es ciego? La interrumpió Alice y sonrió con amargura. Bien, quizá yo también te amo un poco, Liz. ¿Nunca te ocurrió pensarlo? Elizabeth se volvió y la miró durante un largo rato. Si me amas, tienes una manera muy rara de demostrarlo, dictaminó. Continúa entonces. Quizá tienes razón. Quizá esto es lo menos que pueda hacer por ti. Continúa. Hace mucho tiempo que lo conoces, dijo Alice serenamente. Yo, ¿cómo? La escuela primaria 119 Bridgeport, Connecticut, Elizabeth. Se quedó muda. Ella y sus padres habían vivido 6 años en Bridgeport y se habían mudado a su actual domicilio después de que ella terminara el 2º grado. Había ido a la escuela primaria 119, pero... ¿Estás segura, Liz? ¿Lo recuerdas? Claro que no. Pero sí recordaba la sensación que había experimentado al ver a Ed por primera vez. La sensación de un déjà vu. Supongo que las niñas bonitas nunca recuerdan a los patitos feos. Quizás se enamoró de tú. Estuviste juntos en 1er grado, Liz. Quizá él se sentaba en el fondo del aula y solo te miraba. O en el campo de juegos. Un chiquillo insignificante que ya entonces usaba gafas y probablemente un aparato de ortodoncia y tú ni siquiera podías recordarlo. Pero apuesto a que él se acordó de ti. ¿Qué más? La agencia lo rastreó utilizando las impresiones digitales de la escuela. Después solo fue cuestión de encontrar testigos y hablar con ellos. El detective al que le asignaron el trabajo dijo que no entendía algunas de las informaciones que recogía. Yo tampoco las entiendo. Algunas son terroríficas. Ojalá lo sean, murmuró Elizabeth hoscamente. Ed Hammer, padre, era un jugador empedernido. Trabajaba para una agencia de publicidad de primera línea de Nueva York y después se mudó a Bridgeport casi como un fugitivo. El investigador dice que casi todos los taures e intermediarios de juego importantes de la ciudad tenían pagarés suyos. Elizabeth cerró los ojos. La agencia procuró darte la mayor cantidad posible de basura a cambio de tu dinero, ¿no es cierto? Quizás sí. Sea como fuere, el padre de Ed se metió en aprietos en Bridgeport, nuevamente por cuestiones de juego, pero esta vez contrajo compromisos con un prestamista de alto vuelo. De alguna manera terminó con una pierna y un brazo roto. El detective no cree que se tratará de un accidente.